Os voy a hablar, hermanos, porque muchas de las personas hablan de la Septuaginta, pero no saben verdaderamente el significado, el entendimiento de lo que es la Septuaginta. Os voy a dar una pequeña referencia. La Septuaginta, hermanos, es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Esto se hizo estando de rey Filadelfo II Ptolomeo. Mandó a 72 sabios judíos que tradujesen el texto hebreo del Antiguo Testamento al griego, porque simpatizaban mucho con los judíos que estaban helenizados, por supuesto, y ya hablaban el griego. Entonces, la primera intención que quería mostrar al pueblo es que una reliquia tan importante en escritura tenía que pertenecer a la biblioteca de Alejandría, que era una de las maravillas del mundo en aquel tiempo. Entonces faltaba el Antiguo Testamento hebreo de estar en esa biblioteca de Alejandría. Pero el verdadero motivo era porque simpatizaba mucho con los judíos y quería darles su propia religión, su propia enseñanza de lo que es el Antiguo Testamento hebreo y dárselo en el griego, que es donde ellos ya hablaban prácticamente el griego. Los judíos que habían nacido ya en Alejandría eran de habla griega, eran helenizados. La Septuaginta se empezó a generar sobre el 280 antes de Cristo y se finalizó en el 150 antes de Cristo. Por lo tanto, desde el punto de vista escritural, escritural histórico, es uno de los testigos más importantes que tenemos para corroborar muchos versículos del Antiguo Testamento. Que Dios os bendiga. Volveré a hacer otro vídeo cortito explicando un poquito más de la Septuaginta y profundizando un poquito más. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Parte segunda sobre la Septuaginta. Bueno, comentábamos un poquito que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, pero solo del Antiguo Testamento. La Septuaginta no existe en el Nuevo Testamento. Yo he escuchado decir alguna vez, la Septuaginta del Nuevo Testamento, eso no existe, hermanos. La Septuaginta es la Biblia de los 70, esa es la Septuaginta, y comprende lo que es el Tanakh, la Biblia hebrea, es decir, todo el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero en griego, es decir, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, ¿de acuerdo? Primeramente, se comenzó la Septuaginta sobre el 280 antes de Cristo, aproximadamente, o sea, siglo III antes de Cristo. Se comenzó a traducir el Antiguo Testamento hebreo en griego y se finalizó en el 150 antes de Cristo, aproximadamente. Por lo tanto, lo primero que se empezó a traducir fue el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después fueron los libros proféticos y después los sapiensales como Salmos, Proverbios, etcétera, hermanos. Y eso fue a lo largo del tiempo, poquito a poquito. En la primera traducción que se hizo, que fue el Pentateuco, eso lo hicieron 70 judíos, más bien 72 judíos sabios que se dedicaron a traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego koiné. Quien gobernaba sobre Alejandría era Filadelfo II Ptolomeo. Dije en el vídeo anterior que este rey Filadelfo II Ptolomeo simpatizaba mucho con los judíos de habla griega. Estaban helenizados, prácticamente habían nacido judíos, que ya estaban helenizados, hablaban el griego. Por lo tanto, en primera instancia se decía que una maravillosa obra como es el Antiguo Testamento hebreo, que tenía que tener un lugar en la biblioteca de Alejandría, que era una de las maravillas del mundo en aquella época. Pero la verdadera intención de Filadelfo Ptolomeo
es que simpatizaba mucho con los judíos y les quería dejar su religión traducida ya al griego para que pudieran leerla. Es decir, simpatizaba mucho con ellos y de alguna forma pues quería congraciarse mucho con ellos porque había mucho judío de habla griega y les quiso traducir su propia religión, su propia escritura hebrea traducida al griego. De hecho, es la Biblia de los 70, repito. Cuando hablamos de la Biblia de los 70 estamos hablando de la Septuaginta. Y la Septuaginta, hermanos, las siglas que lleva, para que lo conozcáis, si alguna vez os encontráis en algún escrito, en alguna Biblia, pone LXX, quiere decir que esa es la Biblia de los 70, la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, ¿de acuerdo? Después, con el paso del tiempo, ya nacido Jesús, comienza su ministerio, es crucificado, muerto, sepultado, resucita y la iglesia se empieza a formar en una persecución grande sobre la iglesia, ya sabéis, hermanos. Pero los apóstoles, tanto Pablo como los apóstoles, hermanos, es bien sabido que llevaban la Septuaginta, ¿de acuerdo? Llevaban la Septuaginta. ¿Por qué? Porque el pueblo no hablaba el hebreo, hermanos, hablaba el griego. El griego era el idioma común de mercado, que era el griego koiné, que es griego común, ¿de acuerdo? Y es el griego el que se hablaba. El hebreo se había perdido y el pueblo no hablaba el hebreo, hermanos. El hebreo había quedado restringido para las partes más cultas, como son el Sanedrín, el templo, la gente religiosa y que estudiaba. De hecho, Pablo era un estudioso que estudiaba a los pies de Gamaliel y él sí conocía el hebreo. Por eso hay un pasaje en la Biblia donde vemos que había un alboroto y Pablo hizo señas con la mano y empezó a hablar en hebreo y la gente se calló, porque diciendo, a ver, este está hablando en hebreo, este sabe lo que dice, porque el hebreo no lo hablaba todo el pueblo. El pueblo, hermanos, la plebe y la gente común hablaba el griego y como mucho el arameo, ¿de acuerdo? Pero el hebreo se había perdido y había quedado restringido a las partes más selectas de lo que es el Sanedrín, el templo y la gente religiosa, como eran los fariseos, los saduceos, en fin, hermanos. Así que Dios os bendiga. Volveremos con una tercera parte de la Septuaginta. Bendiciones. Que Dios os bendiga a todos, hermanos. Bueno, ya sabéis que estamos haciendo vídeos cortos sobre bibliología. Hemos comenzado con el tema de la Septuaginta. Hemos hecho un primer vídeo, un segundo vídeo, y este es el tercer y último vídeo para dar por concluido el tema de la Septuaginta. Bien, en los anteriores vídeos hemos dicho y hemos comentado dónde se generó la Septuaginta, quiénes la hicieron, en qué año, el proceso que tuvo, etcétera, etcétera. Y en este tercer y último vídeo, hermanos, pues quiero hablaros que ya hemos dicho que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, del Antiguo Testamento hebreo al griego, es decir, que comprende el Tanakh, la Biblia hebrea, traducida al griego, todo el Antiguo Testamento, y estábamos hablando de que tanto los primeros 5 libros, que fue el Pentateuco, lo primero que se empezó a traducir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, después fueron los libros proféticos y después fueron los sapiensales, Salmos, Proverbios, etc. Pero se comenzó en el 280 y aproximadamente se finalizó sobre el 150 aproximadamente, antes de Cristo. Pero ahí ya continuamos un poquito. También se incluyeron los libros apócrifos, hermanos, en la Septuaginta. Y ahora, ¿qué son los libros apócrifos? Bien, los libros apócrifos, hermanos, para nosotros, para los protestantes, para los evangélicos, los libros apócrifos son aquellos libros que se consideran que no son inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que los libros apócrifos para nosotros no tienen autoridad teológica para establecer doctrinas, porque no se consideran inspirados por el Espíritu. Los libros apócrifos son buenos para conocer historia, para la vida cristiana, pero no para establecer doctrinas, porque no se consideran inspirados por el Espíritu. De hecho, hermanos, nosotros en nuestras Biblias no tenemos los libros apócrifos, porque no les consideramos inspirados por el Espíritu. ¿Quién tiene esos libros? Las Biblias católicas. ¿Por qué? Porque ellos adhieren al canon alejandrino.
lo cual contempla la Septuaginta y los apócrifos, el canon alejandrino. Nosotros no, nosotros nos adherimos al canon esdrino, al canon de Esdras, es decir, al canon judío. ¿Por qué nos adherimos al canon judío? Pablo dice qué ventaja tiene pues el judío en el capítulo 3 de Romanos. Dice mucha, les ha sido confiada la palabra de Dios. También encontramos un pasaje en la Escritura dice donde la salvación viene de los judíos, Cristo viene de la línea judía. Por lo tanto, nosotros, hermanos míos, nos adherimos al canon judío porque la palabra fue inspirada en el hebreo, ¿de acuerdo? Entonces, la Septuaginta es una traducción y los católicos se adhieren al canon alejandrino, pero nosotros al canon judío. Tengo que decir que la Septuaginta, hermanos, es una de las traducciones desde el punto de vista histórico y textual más importante que existen para la traducción del Antiguo Testamento. Es uno de los testigos importantísimos, hermanos, para la traducción del Antiguo Testamento, porque tiene 900 años más de solera que el texto masorético que hablaremos de él en los próximos vídeos. Entonces, es una traducción importantísima y buenísima para cotejar el Antiguo Testamento, los errores que puede haber en traducciones, en fin, hermanos, textos que están, que no están, es un testigo extraordinariamente valioso, la Septuaginta. Pero la Septuaginta contiene también los apócrifos, y esos apócrifos los tienen los católicos en sus Biblias. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Bien, hay 7 libros apócrifos que tienen las Biblias católicas y nosotros no. 7 libros que son Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría de Sirach, en fin, tienen 7 libros más que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros les llamamos apócrifos, no son inspirados por Dios, pero ellos no les llaman apócrifos, los católicos los llaman deuterocanónicos, es decir, para los católicos los apócrifos son deuterocanónicos, pero para nosotros son apócrifos. Nosotros no les consideramos inspirados, pero ellos les dan la misma autoridad que a los libros inspirados por el Espíritu y canónicos como son los que tenemos nosotros. Entonces, ellos se adhieren al canon alejandrino, los católicos, y tienen estos 7 libros más, les llaman deuterocanónicos, porque la palabra deuterocanónico es compuesta. Deutero quiere decir 2, o segundo, y canónico quiere decir canon, por lo tanto, pertenecientes al segundo canon. Podríamos hablar del Concilio de Trento y de algunos concilios más católicos donde ya se estableció que ellos tenían que respetar y venerar y dar la misma autoridad a esos libros que a los demás libros inspirados y canonizados. Por lo tanto, ellos tienen en su Biblia 7 libros más que nosotros no tenemos, por la razón de que nosotros decimos que no son inspirados porque vemos en ellos y se ven contradicciones geográficas, incluso términos y doctrinas que atentan contra la sana doctrina de los libros canónicos. Por ejemplo, Primera de Macabeos, que lo tiene la Biblia católica, en el capítulo 2 y verso 12, habla de la oración a los muertos. La Biblia condena esa práctica, la oración a los muertos. Por lo tanto, vemos que contrapone la doctrina bíblica. Tenemos también el libro de Tobías, por ejemplo, es muy legendario el libro de Tobías y habla de la limosna y de la buena obra, la cual te pueden llevar a salvar o llevar al cielo. La Biblia, hermanos, es categórica en decir que las obras no te salvan porque no hay buena obra en el hombre que merezca el cielo, sino la justificación por la fe, como es Romanos. Hermanos, todo el libro de Romanos nos habla de la justificación por la fe. Que después el creyente tiene que tener obras, claro. El creyente tiene obras de salvos, pero no tiene obras para ser salvo. Tiene obras porque es salvo, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, finalizo y doy por concluida la Septuaginta. Espero que os haya hecho bien. Empezaremos un nuevo tema, si Dios quiere, y haremos otros 3 vídeos de otro tema cortitos para que lo podáis ver e instruiros un poquito más en el tema de la bibliología. Un abrazo para todos y que Dios os bendiga.